Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos todos a este webinar. Vamos a ver exactamente cuál es el diseño con Fusion 360. Y bueno, el título es Diseño y Manufactura de Producto. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y bueno, vamos a comenzar. Em, Actualmente en todo lo que es la familia Autodesk, pues tenemos no solamente diferentes programas de manufactura que nos van a permitir realizar pues un diseño orgánico o un diseño funcional en base a todo lo que realizamos día a día, ¿no? Ya sea procesos de manufactura, mantenimiento preventivo o correctivo, o cualquier tipo de simulación que necesitemos para hacer algún tipo de análisis, ya sea tiempos y movimientos, o tal vez necesitamos hacer un análisis sobre alguna pieza o también sobre lo que son algunos fluidos, al igual que pues algunas análisis newtonianos o no newtonianos, ¿no? Entonces, básicamente, todos vamos a poder realizar cualquier tipo de diseño, ya sea con las herramientas que en este caso podría ser Inventor, o también con Fusion 360 u otras herramientas que me van a dar la facilidad de hacer ese tipo de análisis, ¿no? Al igual que, por ejemplo, trabajar con la sección de moldes para crear, por ejemplo, moldes de plástico o moldes de inyección, también los voy a poder utilizar ya sea con Inventor o con Fusion 360, ¿no? Entonces, entre estos, pues tal vez ustedes tendrán alguna colección de Autodesk, que en este caso podría ser la de manufactura, y pues van a visualizar en su portal que ahí mismo viene la sección de descargar tanto Inventor como Fusion 360 y entre muchos otros, ¿no? Como Nastran o HCM Works, o actualmente ya tenemos PowerMill, el cual me va a permitir igual hacer un análisis sobre todo de fabricación de piezas, ¿no? Entonces, estos pues realmente nos van a dar una buena perspectiva para que podamos desarrollar nuestros proyectos como prototipos digitales. Y bueno, pues vamos a comenzar con este webinar para que vean lo interesante que es trabajar con la solución de Fusion 360. Mi nombre es Cristian Pérez, soy ingeniero mecánico y en este caso les voy a mostrar cuál es la funcionalidad con respecto a Fusion 360. Bien, en general podemos trabajar con Fusion 360 para realizar cualquier tipo de documentación. Es decir, por ejemplo, puedo sacar una lista de materiales o puedo tener una relación de todo lo que son nuestros datos generales. ¿Sí? Sobre todo, por ejemplo, para un análisis por elementos finitos, puedo sacar toda la relación de ese análisis que vayamos a realizar, al igual que si estoy haciendo un proceso de fabricación o de mecanizado CNC, pues igualmente puedo sacar el código, ¿no? Y así con cada una de las relaciones que vaya generando con alguna de las soluciones de Fusion 360 u otros que conozcan, ¿no? Que en este caso podría ser Inventor. Bien, básicamente vamos a poder realizar pues muchos diseños con Fusion 360. Una de las comparativas que básicamente es un complemento, ¿sí? Ambos programas, tanto Fusion como Inventor, se complementan en general y a su vez, pues en la cadena de producción, pues igual es un complemento que lo que va a hacer es una solución completa con varias herramientas, las cuales pues me van a facilitar el tener un vínculo adecuado con cada uno de los programas, ¿no? Sobre todo con cada una de mis piezas. De ahí en fuera, toda la tecnología que actualmente vamos a poder utilizar, pues básicamente involucra CAD-CAM, ¿sí? Y de ahí, pues igual, vamos a integrar absolutamente todo. Muchas veces me he topado con muchas empresas en las cuales me han comentado que pues actualmente trabajan con otras soluciones, ¿no? Llámese SolidWorks, llámese ProE, CATIA, etcétera. Entonces, aquí ellos básicamente están temerosos porque al momento de pasarse a nuestras soluciones, que en este caso es Inventor o Fusion, pues
ocurre que pues tienen miedo de poder trabajar con los archivos que actualmente tienen ellos, ¿no? Y una de las ventajas es que no estamos peleados con ellos, simplemente nuestras soluciones van a ser un complemento de toda la información que ustedes ya tienen y sobre todo la van a poder integrar pues a su flujo de trabajo, ¿no? Como les digo, dependiendo el tipo de proceso que vayan a realizar, básicamente para todo lo que es nuestro prototipo digital, lo vamos a poder involucrar, ¿no? Entonces, realmente no es vender una solución para quitar otra, sino al contrario es dar soluciones para que ustedes puedan generar todo su proceso. Bien, Fusion 360 en general tiene una gran cantidad de herramientas actualmente que me va a permitir pues trabajar de manera muy proactiva y productiva, sobre todo, por ejemplo, para generar piezas, para generar ensamblajes, para traer librerías, para hacer, por ejemplo, todo lo que es simulación dinámica, hacer una simulación de elementos finitos, de resistencia de materiales, de fabricación de piezas, también, por ejemplo, un análisis de impacto, análisis de diseño, una colaboración completa con todo lo que es esta solución. Realmente, en ocasiones pensamos que Inventor pues es la herramienta más completa que tenemos actualmente y es una realidad, pero con Fusion 360 todavía tenemos un poco más de alternativas para generar el diseño. Como les digo, realmente es una alternativa más que ustedes pueden utilizar. Y aquí, por ejemplo, básicamente la diferencia que muchas veces también tienen como duda es eh, saber cuál es la diferencia entre el software de Inventor y Fusion. Básicamente, Inventor es una herramienta que voy a tener como software, que lo voy a poder instalar, lo tengo de manera física y de ahí lo instalo pues básicamente en un equipo, ¿no? Y este equipo pues desde ahí puedo hacer los análisis por elementos finitos, puedo realizar cualquier tipo de simulación y lo puedo integrar desde mi máquina. Mi máquina es la que va a generar todos esos análisis. Sin embargo, también tengo créditos en la nube y desde Inventor puedo subir el análisis que vaya a realizar y desde ahí pues igual puedo involucrar todo lo que es los servidores de Autodesk para ayudarme y sobre todo que mis recursos, que en este caso es mi máquina, pues en caso de que no cuente con una super máquina, pues igual los procesos sean un poco más rápidos. En cambio, con lo que es Fusion 360, me va a permitir trabajar de manera colaborativa, tanto con Inventor como generalmente en la nube. Desde ahí puedo hacer una administración, puedo generar una carpeta en donde puedo tener ahí todos mis proyectos, compartirlo tanto a mis clientes o directamente en todo lo que es mi área de trabajo, puedo visualizar esas configuraciones. Entonces, eso me va a garantizar, pues no solamente que yo pueda trabajar o hacer un diseño desde mi ordenador y desde ahí pues tal vez pasarlo por una USB, sino al contrario, desde aquí puedo hacer una integración completa desde una solución, una colaboración y de manera accesible pues pasarlo a alguien más, ¿no? Que a lo mejor no esté dentro de la empresa, a lo mejor está por fuera, que estuviera en Alemania, que estuviera en otra parte del mundo, pues igual puedo compartir la información sin ningún problema y esto es pues gracias a la nube. Entonces, el programa en general es un, digamos, es el software, sí instalo un acceso directo, pero este se va a manejar todo directamente de la nube. Es muy similar a Inventor en cuestión de diseño, en cuestión de herramientas, de nombres, conocemos o identificamos si es una extrusión, sabemos que es básicamente lo mismo que maneja Inventor. Entonces, es el mismo lenguaje, sí, la interfaz cambia un poco, pero en realidad nada más es cuestión de adaptarse y en general pues vamos a tener una gran solución. También, por ejemplo, una diferencia es que el proyecto está en la nube y ese proyecto yo lo puedo compartir. En Inventor tengo que generar un archivo IPJ, el cual es Inventor Project, y desde ahí yo puedo hacer toda la colaboración directa con todo lo que es el diseño, el diseño o
¿cómo se llama? El prototipo digital. Entonces, desde ahí, pues igual lo puedo integrar fácilmente. Y bueno, pues de ahí también entran otras soluciones como por ejemplo Ball Professional, el cual me permite pues hacer una gestión de de todo el proyecto y pues saber cuál es la última revisión, compartirlo, igualmente tenerlo en una tablet y poder visualizar pues todo el proyecto en general, ¿no? Entonces, eso es una de las funcionalidades que ustedes van a encontrar con estas soluciones. Bien, en general, pues igual, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Pues básicamente es el proceso de diseño, de ahí también tenemos la facilidad de poder integrar pues todas nuestras herramientas generales y sobre todo también si en algún momento hacemos algún cambio, alguna actualización, pues el proyecto no se va a ver sacrificado ya que solamente vamos a hacer cambios en algunas piezas y estos se van a ver de manera paramétrica. Entonces, realmente es una integración en todo el flujo de trabajo, tanto en el diseño, si es el mecanizado, si es un análisis que estamos realizando, por ejemplo, un análisis de impacto, un análisis térmico, no sé, a lo mejor está haciendo una simulación, etcétera. Entonces, realmente eso me va a dar una gran facilidad de hacer una integración completa con todas las soluciones y además con todo mi equipo de trabajo. Bien, entonces, bueno, básicamente aquí es un poco redundante en cuestión de la colaboración, que esto pues realmente nos ayuda mucho, ¿no? Sobre todo cuando estamos trabajando en equipo. Bien, voy a abrir Fusion 360. Sí, Fusion 360 básicamente, como les digo, es un programa que todo se gestiona en base a la nube, pero lo primero que vamos a visualizar en Fusion 360 es esta interfaz. La interfaz general que nosotros vamos a tener, si es que ustedes están trabajando actualmente con Inventor, pues lo primero que van a encontrar es que hablamos el mismo idioma, ¿no? Desde ahí podemos tener la visualización directa con el tipo de diseño, por ejemplo, para trabajar con un sketch, para empezar a colocar líneas, para crear cualquier tipo de representación, ¿no? De aquí, pues igual tenemos extrusiones, revolución, generar barrenos, hacer, por ejemplo, un arreglo tanto circular como polar. Desde ahí podemos empezar a colocar pues diferentes situaciones en base a nuestro diseño. En general, digamos que no me voy a meter mucho en la parte de diseño. Esa sección nosotros de alguna manera ya la ubicamos desde AutoCAD, tal vez desde el respirador podría decirlo, pero bueno, en este caso podemos empezar desde AutoCAD y bueno, pues básicamente las mismas herramientas que tenemos aquí son muy similares y realmente una de las ventajas es que, como les digo, el lenguaje es general, ¿no? Todos los programas hablan actualmente el mismo idioma y así como en programas de arquitectura, por ejemplo, en Revit encontramos un extrude, así como, por ejemplo, en AutoCAD encontramos extrude, así como en Inventor encontramos extrude y así sucesivamente, y me podría seguir con varios programas. En general vamos a encontrar el mismo lenguaje, el cual nos es familiar y aparte, pues ya no tenemos como que capacitarnos en lo básico, sino tal vez ya enfocarnos en lo principal, que es justamente al punto que quiero llegar. En general, nosotros vamos a encontrar aquí este icono, ¿sí? El cual vamos a poder visualizar todas las opciones que tenemos en Fusion 360. Por ejemplo, tengo la parte para crear, pues, tanto piezas como ensamblajes. Tengo el diseño generativo, el cual, pues, igual me va a permitir en base al diseño que yo tenga, me va a dar alternativas para hacer una construcción de este diseño. Tengo la facilidad de crear renders, animaciones, simulaciones, fabricación y crear mis planos. La parte de simulación abarca muchas áreas, el cual les voy a comentar y bueno, pues básicamente aquí me voy a enfocar tanto en la sección de fabricación como en la sección de simulación de análisis por elementos finitos. Pero les voy a mostrar exactamente cómo es que actualmente Fusion nos va a permitir tener una colaboración más clara. Bien, entonces Fusion 360 en general es esta interfaz. Sí, ya tenemos aquí nosotros la interfaz de Fusion 360, ¿no? Aquí en general tenemos el ambiente, como les digo, realmente vamos a visualizar
todo lo que son la parte de la colaboración con extrusiones, revolución y todo lo demás, ¿no? Que es justamente al punto que quiero llegar con esto, ¿no? Entre todo esto, pues realmente, como les comento, tenemos aquí la base de diseño muy generalizada y desde aquí, pues realmente nada más es cuestión de adaptación. No se requiere el conocer realmente cómo funciona la herramienta, sino ya conocemos cómo generamos una volumetría desde aquí, ¿no? E igual, por ejemplo, si ya trabajamos con Inventor, pues el lenguaje es natural, lo vamos a conocer sin ningún problema y realmente lo único es adaptarnos a la interfaz, que tal vez podría ser un poco diferente, pero en general es exactamente el mismo lenguaje. Entonces, en general, pues esto nos va a ayudar mucho. Entre ellos, como les digo, pues básicamente tengo un icono que me permite trabajar con la base de diseño, generativo, sí, renderizar, por ejemplo, animaciones, simulaciones, fabricación y crear, por ejemplo, la base de dibujo, que sería toda la sección de planos de fabricación. Entre ellos, pues únicamente es trabajar con la interfaz y esta, pues realmente es muy simple. Algo que vamos a encontrar antes de entrar con detalle con todo lo que es la parte del diseño, lo que vamos a encontrar en Fusion 360 es básicamente este apartado donde por defecto vamos a visualizar todos mis proyectos. Desde aquí puedo regresarme a el principio donde voy a poder ver todos los proyectos que yo voy a crear. Como les digo, básicamente en Inventor tenemos nosotros lo tenemos de manera centralizada, en el cual tenemos que crear primero un archivo IPJ. Este archivo IPJ básicamente es el del proyecto, es el que organiza absolutamente todo, ¿no? Es la base principal para saber dónde se encuentra la biblioteca de librerías que vayamos a utilizar, para centralizar todos nuestros proyectos, y sin él, pues realmente no podemos trabajar, ¿no? Ahora, en cuestión de ver toda la relación de biblioteca, ¿no? Sin embargo, pues sí puedo crear un diseño, una parte y compartirla. Acá en Fusion 360 tengo una sección donde puedo generar aquí mis proyectos. Desde aquí puedo darle clic en nuevo proyecto y una vez que genero mi proyecto, aquí voy a empezar a meter toda mi información, ¿no? Que esa es una gran ventaja al momento de trabajar con Fusion 360. Entonces, esto es totalmente colaborativo. Voy a poder ver cuáles son mis revisiones. Desde aquí, por ejemplo, si hice algún cambio, puedo visualizarlo y también igual me va a decir cuál fue la última versión o cuál es la versión actual. Entonces, eso realmente me da eh, me da un alivio general porque pues desde ahí voy a poder tener una gestión de todo lo que es la metadata en general y lo voy a poder ver directamente acá. Entonces, eso nos va a ayudar bastante. Bien, al momento de trabajar con Fusion 360, pues básicamente vamos a tener aquí una pieza, ¿no? Entonces, aquí ya el diseño, pues general, pues es utilizar toda la base principal de este diseño y saber, pues, cuáles son sus ventajas, ¿no? En general, este diseño, pues, me va a ayudar a hacer un análisis por elementos finitos. Sin embargo, antes de entrar con eso con detalle, nosotros al momento de seleccionar aquí los archivos, voy a poder abrir cualquier tipo de archivo en general. Por ejemplo, si yo selecciono abrir, me va a permitir abrir cualquier tipo de archivo, por ejemplo, un archivo de WG, un archivo de Fusion 360, de Inventor, de CATIA, de XF, FBX, IGES, NX, por ejemplo, OBJ, este, bueno, en general podría mencionar todos, pero bueno, puedo saber que todos estos archivos o extensiones que tengo aquí de cada una de las piezas que vaya a realizar, pues las puedo integrar sin ningún problema acá a tanto a Inventor como a Fusion 360. Entonces, la comunicación realmente es fluida. Sí, voy a poder trabajar con cualquier tipo de pieza. Ahora, algo que me comentaron, bueno, pero no puedes editarlo, solamente podrías tal vez hacer algunos cambios. Efectivamente, no voy a poder visualizar todo lo que es en general, todo el diseño, pero sí voy a poder integrar el modelo que ya tengo hecho y tal vez hacerle alguno que otro cambio si es que este me lo permite. Entonces, desde ahí puedo tener una gran ventaja al momento de colocar aquí los archivos.
En este caso, este diseño que tengo ya cargado, ¿sí? Sin problema ya lo puedo utilizar para hacer algún tipo de análisis. Y desde aquí puedo saber qué es el análisis que le voy a realizar. Por ejemplo, en este caso tengo la sección de simulación, que es lo que les comento. Realmente dentro de las simulaciones voy a tener varias cosas en las cuales puedo generar un análisis ya a partir de algún tipo de representación. Y por ejemplo, aquí voy a empezar desde cero. Realmente esto lo voy a suprimir para que el programa me permita hacer el análisis que estoy buscando. En este cuadro de diálogo podemos visualizar pues cuáles son los tipos de análisis que vamos a tener aquí en Fusion 360. Uno es, por ejemplo, la de tensión estática, frecuencia modal, frecuencia electrónica, también térmico, tensión térmica, pandeo estructural, tensión estático no lineal. También, por ejemplo, una simulación de eventos, que en este caso sería de impacto. También tengo, por ejemplo, de optimización de formas y también simulación de moldes de inyección. Entonces, esta es una gama completa, la cual pues ustedes pueden aprovechar dentro de sus colecciones. En este caso de manufactura, pueden utilizar el de Fusion 360 para realizar cualquier tipo de análisis. Entonces, aquí mismo, si yo voy seleccionando, me está dando una representación de a qué tipo de análisis es el que se refiere cada uno de los iconos. La ventaja es que no me lanza todos los iconos de una sola vez, sino me abre específicamente la configuración que voy a utilizar para el análisis que se requiere, ¿no? Entre estos, por ejemplo, cualquiera de los que vienen aquí, puedo visualizarlo y ver cuál es el tipo de representación dentro del análisis que necesito, ¿no? Entonces, cada uno está muy interesante realmente, ¿sí? Y desde aquí, pues, puedo seleccionar el que más me convenga. En este caso, voy a colocar tensión estática, esa es la que voy a seleccionar, y desde aquí puedo generar cualquier tipo de configuración de manera general, ya sea por la sección de la malla, puedo indicarle tal vez si quiero algún tamaño general de tamaño absoluto dentro de lo que es la malla, ¿sí? Y de ahí pues igual tener como el tipo de refinamiento que quiero dentro de la malla, ¿no? Esta malla en general que puedo crear pues básicamente es para que de manera general, el programa lo que va a hacer es una poligonal alrededor de la pieza y pues básicamente va a hacer el análisis de acuerdo al tipo de secciones que yo vaya agregando, ¿no? Mientras mayor sea la malla y menos polígonos tenga, menos fino va a ser el análisis. Mientras más fina sea la malla, el análisis va a ser todavía más puntual y más preciso. Bien, entre estos simplemente lo voy a dejar como viene de manera por defecto. Le voy a decir crear y ahí estamos, ¿no? Entonces, aparecen varias cosas que también esto lo manejamos en Inventor para un análisis por elementos finitos, en el cual por defecto vamos a poder comprender cuál es el tipo de análisis que vamos a utilizar. Entonces, desde aquí, este análisis, lo primero que tengo que hacer es indicarle cuáles son los puntos fijos, los puntos que no se van a mover, ¿no? En este caso, por ejemplo, este va a estar totalmente fijo y se va a quedar justamente aquí, en esa posición. En general, esta pieza básicamente es eh, un freno, ¿sí? Entonces, en general, pues esta parte de aquí se va a quedar por el momento estática y quiero saber cuál va a ser la carga que va a soportar directamente aquí. Estas cargas, una vez que yo lo selecciono, le puedo indicar cuál es el tipo de carga que necesito. Puede ser una carga estructural, que en este caso es una carga repartida, una carga puntual, ¿sí? Entonces, en este caso le voy a indicar que sea una carga repartida justamente en esta cara. Dentro de la superficie puedo seleccionarlo. Desde ahí me va a decir cuál es la cantidad de presión que le quiero colocar. En este caso, que sean básicamente unos 2000 newtons, ¿no? Entonces, aproximadamente pues, serían, bueno, sería trabajar con la representación en newtons y agregarlo directamente. Aquí esta carga es repartida.
no la voy a colocar puntual, ya que pues ahora sí que imaginémonos un lápiz y con nuestra mano, ¿sí? Colocándola directamente en nuestra palma. Lo que estamos haciendo es cuando es una carga puntual, únicamente vamos a sentir esa carga en ese punto principal, ¿no? Y pues mientras más presión apliquemos, pues podemos atravesar nuestra palma de la mano con el lápiz. Y en este caso, cuando es una de carga repartida, estoy suponiendo que básicamente el pie es el que está posicionándose exactamente en toda esta parte del pedal y pues es una carga completa. ¿Vale? Entonces, eso es básicamente lo que le estoy aplicando aquí. Una vez que lo selecciono, le digo aceptar, ahí ya puedo visualizar exactamente dónde se va a colocar esa carga y de ahí pues igualmente le voy a colocar cuál es el tipo de material. Por default ahorita me dice que es acero inoxidable 440. ¿Sí? En este caso puedo especificar de manera correcta si quiero cambiar el tipo de acero con el cual quiero empezar a trabajar, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un acero 440 o puede ser, porque en este caso es un acero al carbón, ¿sí? O puedo seleccionar algún otro que el cual pues me dé una representación más exacta, ¿no? Entonces, la librería es extensa realmente, ¿sí? La cual pues ya viene de manera predefinida y estos pues igual puedo seleccionarlo sin ningún problema, ¿no? Entonces, nuevamente voy a seleccionar que sea el 440, ahí está. Y una vez que ya lo tengo, también puedo ver sus propiedades, cuál es su densidad, el módulo de Young, por ejemplo, el coeficiente de Poisson, límite de elásticos, por ejemplo, la resistencia máxima a tracción, ¿sí? O también, por ejemplo, la conductividad térmica, entre otros. Entonces, desde aquí puedo visualizar cuál es su configuración que viene ya de manera estandarizada. Esto ya es básicamente por tablas. Sí, podría variar entre cada fabricante, pero en general podremos decir que es un estándar. Sí, recuerden que pues no es lo mismo fabricar en Estados Unidos un acero que fabricarlo acá, pero básicamente la estandarización vendría siendo algo muy similar y las características del acero pues básicamente se maneja por normativas. Entonces, digamos que podría ser un poquito diferente en cuestiones de valores, pero en sí son valores generales. Entonces, una vez que ya lo tengo, selecciono aceptar y listo. Ahora sí, lo único que voy a hacer, igual le puedo indicar aquí que genero el tipo de malla. Aquí por defecto ya está generada la malla, sí, ya está configurada y le voy a decir aquí, ¿dónde está? Aquí está, puedo tener un control más específico del tipo de malla, sí, que quiero generar dentro de todo el proceso, ¿no? Ahorita no lo voy a hacer, lo voy a dejar así. Una vez que ya lo tengo, voy directamente a la simulación, le doy clic, le digo que sí, y tengo dos opciones en este caso. Puedo tener, por ejemplo, un análisis directamente en la nube o lo puedo hacer de manera local. La sección de la nube, pues básicamente me permite utilizar alguno, bueno, en este caso no, pero en algunas ocasiones nos va a indicar que es por créditos en la nube para generar cualquier tipo de simulación. Entonces, en este caso no es necesario, lo puedo hacer tanto en la nube como de manera local. Entonces, al momento de seleccionar lo que sea local, pues básicamente le digo que lo quiero resolver y lo que va a hacer el programa, pues básicamente es hacer todo el proceso de este análisis, ¿no? Al decirle que sea local, pues va a tomar todos mis recursos, que en este caso es mi tarjeta de video, mi procesador, para hacer toda la simulación que va a gestionar actualmente el programa. Ya desde ahí voy a poder visualizar pues ya todos los resultados. Ahora, una de las ventajas de esto es que en general me va a dar un análisis completo y detallado de todo lo que se requiere y también igual me va a dar recomendaciones en base al análisis que yo vaya a realizar. En este caso, como es una carga repartida, pues básicamente aquí me está indicando que de preferencia sería recomendable que yo lo hiciera de manera puntual para tener un resultado un poquito más exacto, ¿no? Entonces, de ahí, pues, puedo indicarle igualmente que a lo mejor el material no es el más adecuado para este tipo de diseño y desde ahí igual también me está diciendo que puedo utilizar otro tipo de material tal vez para darle más resistencia, ¿no? Y así. Realmente, muchas veces cuando se enseña el programa,
Bueno, en este caso, solamente como demostración, trato de exagerar un poco los valores, pero sabemos perfectamente que cuando ya estamos haciendo este tipo de fabricación, por lo regular, pues no tenemos valores tan marcados, ¿no? En este caso, este es un valor estándar, sí, el cual pues igual me está dando cuál es su punto de elasticidad. Sí, en este caso, la visualización lo voy a animar para que ustedes lo puedan ver. Podemos observar justamente dónde se encuentra la carga repartida y desde ahí cuáles son sus puntos más frágiles. De este lado, de hecho, estamos observando que aquí su punto máximo, sí, es este. Aquí podremos decir que podremos llegar a tener una fractura si es que llegamos al máximo, ¿no? Que en este caso es la posición o la visualización en rojo. Pero en amarillo está bien, tal vez tenemos un factor de seguridad, el cual por defecto pues vamos a poder visualizar dentro de la pieza y esta misma pues nos da una mejor representación de qué es lo que va a suceder cuando el pie se posicione directamente dentro del pedal y vamos a ver que la carga pues realmente está soportando el peso que le dijimos, ¿no? Entonces, esos tipos de análisis lo puedo hacer directamente aquí y como les digo, pues realmente es la posibilidad de hacer no solamente un análisis por elementos finitos, sino también hacer diferentes análisis que nos pueden servir para saber si nuestra pieza pues es fiable, ¿no? Bien, y no solamente la pieza, también aplica para ensamblajes. Entonces, esto lo puedo integrar de manera completa. Bien, voy a abrir otro, este, bueno, básicamente es para no darle mucha vuelta a esto y básicamente utilizar el que ya tengo cargado por defecto. Déjenme seleccionarlo, aquí está. Bien, dentro de todo lo que es nuestra configuración, sí, tengo la sección de fabricación. Dentro de la fabricación voy a poder encontrar herramientas exclusivamente para generar todo lo que es el diseño de la pieza, ¿no? Aquí, pues básicamente es identificar si vamos a trabajar con una máquina CNC o a lo mejor esta máquina si ya es totalmente automatizada, si todavía tiene paros para hacer cambios en la pieza, tal vez si ¿cómo se llama? Todo lo que es el carrete o eh, sí, si el carrete donde colocamos ahí todo el herramental, si es de manera manual o ya el mismo programa o la misma máquina ya lo gira y selecciona la herramienta correcta. Entonces, esto va a depender mucho a las configuraciones de nuestra máquina. Por ejemplo, muchas veces aquí en la gestión de todo lo que es el tipo de mecanizado, pues por lo regular nos va a decir cuál es la velocidad en la cual vamos a trabajar la herramienta. Muchas veces, si ustedes están trabajando con algún tipo de máquina, si algún tipo de máquina, el cual por default les va a dar 5000 revoluciones y ustedes le agregan aquí los valores de 10,000 revoluciones, pues realmente no pasa nada porque sus revoluciones máximas son 5,000. Entonces yo le pongo 10,000, 80,000 o algo así, pues igualmente la máquina va a entender que pues, no puede llegar a esos valores. Sin embargo, ahora veámoslo a la inversa. Si la máquina, pues realmente su velocidad máxima al momento de girar la herramienta, esta es, vamos a poner 10,000 revoluciones por minuto. Si de pronto esas revoluciones yo le dejo los 10,000 cuando sé que el tipo de dureza del material pues es demasiado, digámoslo así, es demasiado duro como para que la herramienta entre de manera directa, pues lo primero que voy a visualizar es que cuando entre la herramienta pues ni siquiera le va a hacer ni un rasguño por el tipo de metal. Entonces esto puede afectar mucho aunque de aquí de manera visual puedo yo saber cuáles son las complicaciones antes de entrar al mecanizado, si esto no lo configuro bien de acuerdo a la máquina, pues realmente lo que va a ocurrir es que la máquina va a sufrir daños, ¿no? Puedo chocar con alguno de los bancos, los soportes igualmente si no tengo las medidas correctas o las dimensiones de lo que es el banquillo junto con todo el herramental, pues lo que puedo llegar a ocurrir es que ya sea que de alguna manera me lleve el banquillo o igualmente al momento que entra la herramienta, pues esta se rompa.
Entonces, estas configuraciones sí las tenemos que hacer en base a la máquina que vamos a utilizar y tener las características generales, ¿no? Entonces, esto de alguna manera me va a permitir hacer una simulación de cómo se comporta, pero puedo prescindir al momento de la simulación, puedo prescindir totalmente de algunas características o configuraciones dentro de lo que es el programa. Entonces, esto, digamos, sí sería un conflicto si de pronto ustedes se meten aquí sin algún conocimiento previo, sí sería un poco conflictivo al momento de pasar el código, pues si ya la máquina lo traduce, pues sí podríamos tener algunos conflictos con el equipo. Entonces, de primera, siempre es importante conocer cómo es nuestro equipo, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, qué es lo que hace la máquina, ya tener un conocimiento previo del funcionamiento de la máquina y de ahí ahora sí ya utilizar lo que es las alternativas de diseño de manera tridimensional, como para decir, ahora sí ya lo voy a colocar de acuerdo a los valores de la máquina y ahora sí sé que estos valores son reales y esto es lo que puede llegar a ocurrir cuando yo genere un análisis, ¿no? O genere todo el proceso de fabricación. En general, todos estos elementos de fabricación los podría tomar como valores por defecto y va a ser un mecanizado. Pero les digo, realmente aquí lo importante es que conozcamos totalmente nuestra herramienta para poder pasar toda la información, ahora sí, de manera bien traducida a lo que es nuestro equipo. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente las configuraciones que tenemos aquí, primero es hacer una configuración de cuál es el tipo de mecanizado que vamos a realizar. Entre estos, por ejemplo, aquí tengo una configuración para saber si es qué tipo de mecanizado, si es un fresado, si es torneado, si es de corte o si es bueno, básicamente es como, eh, ¿cómo se le llama esto? Para una impresora 3D. Entonces, básicamente estos me va a permitir pues identificar este panorama y bueno, seleccionar el ambiente que requiero, ¿no? En este caso, pues es una sección de fresado, lo que voy a visualizar y una vez que ya configuro primero el stock o básicamente el bloque de metal en el cual voy a hacer la fabricación de acuerdo a sus dimensiones, pues igualmente desde aquí tengo que configurarlo de manera correcta para saber de dónde va a comenzar la herramienta. Por ejemplo, aquí tengo la sección XYZ, ¿no? Estas posiciones XYZ, desde aquí yo le puedo decir, ¿sabes qué? Comienza al centro, o comienza en esta esquina, o comienza de este lado, o comienza abajo, o comienza arriba, pero depende mucho de cómo lo vamos a fabricar. Ahí me ha pasado con algunas empresas que me dicen, pues realmente no me interesa de dónde comience, puedo comenzar desde la esquina o desde el centro, realmente no me interesa, ¿no? Sobre todo porque conocen cuál es el tipo de bloque para fabricación, conocen sus características, entonces saben que con las brocas o con el herramental que van a trabajar, pues realmente no hay problema, ¿no? Puede entrar de manera directa o no. Hay otros que, por ejemplo, si me dicen, no, lo importante sí es, por ejemplo, que comience desde el centro por el tipo de líquido enfriante de refrigerante que vas a utilizar, ya sea soplado, ya sea un líquido, por cualquier tipo de situación que suceda con la dureza de los metales, pues básicamente si de pronto yo comienzo tal vez del lado derecho, pues ahí podría yo inmediatamente volar la broca, ¿no? Entonces tendría que entrar a lo mejor desde el centro para desde ahí distribuir todo y comenzar a hacer todo el maquinado. Entonces depende mucho del tipo también de fabricación y del bloque. En general, este bloque tenemos aquí una representación de cuáles son sus dimensiones. Esto va de acuerdo a las características del material que aquí en el programa lo traduce al volumen general de la pieza. Entonces, desde aquí genera un bloque ya de manera estandarizado de acuerdo a los tamaños de la pieza y aquí lo puedo ver, por ejemplo, cuál es el ancho, sí, del material, la profundidad y la altura. Entonces, ya desde ahí puedo visualizar cuáles son esas características, las cuales las puedo modificar desde aquí. Le doy un offset directo y puedo modificarlo, cambiarle la altura, cambiarle ¿cómo se llama? La profundidad o el material, etcétera. Entonces, realmente esto lo puedo ajustar de acuerdo a las características físicas de lo que es el material.
¿vale? Entonces, desde aquí también yo le puedo indicar si a lo mejor el material con el cual voy a trabajar, pues es cuadrado o es rectangular o es cilíndrico, o dependiendo el tipo de pieza con la cual voy a fabricar, pues realmente puedo tener aquí una representación del tipo de stock, ¿no? O el tipo de bloque de metal. En general, pues desde aquí esto es muy sencillo, hacer la primera configuración, realmente nada más es elegir los puntos principales de entrada de la herramiental y de ahí pues igual seleccionar cuál es el tipo de metal, digo de metal de material, sí, para definir y para empezar a hacer la fabricación y de ahí también tengo la sección de postproceso para indicarle cuál es la numeración. Básicamente aquí en estas secciones para indicarle el valor cómo va a comenzar, ¿no? Una vez que ya lo tengo, simplemente le digo aceptar y desde ahí ya puedo yo empezar a crear ahora sí mi método de fabricación. Desde aquí puedo seleccionar cualquier tipo de desbaste que le voy a realizar a la pieza, ¿no? Por ejemplo, en algunos fabricantes ya por defecto todos sus bloques vienen rectificados. Hay otros que primero hacen la rectificación y entonces ya empiezan a hacer todo el proceso. Hay otros que primero lo que hacen es tener las dimensiones correctas para que la máquina lo pueda identificar. Sí, y bueno, depende, les digo, realmente aquí la fabricación pues depende mucho de la experiencia de quien trabaja con la máquina CNC o igualmente de acuerdo a cuáles son los métodos de fabricación. Entonces, desde aquí yo puedo seleccionar si en este momento quiero que haga un rectificado. Sí, desde aquí yo lo puedo seleccionar. Una de las ventajas al momento de seleccionar pues las herramientas es que estas herramientas son totalmente configurables. Puedo seleccionar, por ejemplo, aquí cuál es la herramienta que necesito. Por defecto estoy utilizando aquí los tutoriales, los que ya vienen de manera predeterminada, pero yo puedo crear mis propias herramientas. Puedo dirigirme directamente aquí a la documentación, ¿sí? A cualquiera de las carpetas, yo puedo crear mis carpetas y puedo crear desde aquí una herramienta. Las herramientas que yo vaya seleccionando, pues igual puede ser una broca, puede ser una fresa, puede ser, por ejemplo, una fresa tipo cónica, o puede ser, por ejemplo, una broca de punto, puede ser para taladrar, puede ser para un escareado, puede ser, por ejemplo, para crear una broca, perdón, para crear una cuerda, ¿sí? O igualmente puedo generar algunas herramientas para el torno, ¿sí? Etcétera. Entonces, esto realmente pues me va a permitir hacer cualquier tipo de configuración. No tengo que entrar directamente a las librerías para utilizar todo, sino ya hago mis propios configuraciones de la herramienta y ya desde ahí pues tengo algo un poco más preciso sobre el método de fabricación. Entonces puedo seleccionar cualquiera y empezar a hacer la configuración que yo requiera. Por ejemplo, si necesito una fresa, ¿sí? De este estilo, de tipo plana, lo selecciono y desde aquí le puedo decir, por ejemplo, una descripción general. Si es que esto lo necesito, pues adelante, tal vez por el ISO 9000 en el cual ustedes estén registrados, pues tienen que tener una base, una descripción general de todo lo que es el tipo de broca. Entonces puedo colocarle aquí una descripción, el proveedor, un ID de producto o algún vínculo con el producto, ¿no? De ahí en fuera también puedo decirle, ¿sabes qué? Quiero saber cuál es el tipo de corte, ¿sí? En este caso, indicarle la cantidad de cortes o el número de cortes que va a tener, ¿no? En este caso es básicamente el labio de corte que tiene la herramienta. Entonces, desde aquí puedo aumentarlo o disminuirlo. Aunque la verdad muchas veces me han dicho, pues realmente aquí no importa tanto si bueno, si tú agregas en este caso el número de labios que tiene, ¿no? O de números de corte, porque al final, pues el programa lo que va a hacer es indicarle cuál es la broca y la máquina en sí la va a identificar, entonces no importa tanto, ¿no? Pero si queremos algo más preciso, pues adelante, puedo seleccionar cuál es el número de cortes que va a tener la herramienta, ¿no? Igual, por ejemplo, el tipo de material, ¿sí? Por ejemplo, este es High Speed, y luego, por ejemplo, tengo recubrimiento, por ejemplo, algún carburo o algún cerámico. Sí, en este caso, todo hablando con respecto al corte que le va a realizar, ¿no? La broca. Igual, todas sus configuraciones y todo es visual, ¿no? Que realmente esto nos da una mejor facilidad de entender cómo tenemos que configurar
nuestro ornamental. Bien, en general me da la representación del tipo de soporte. Este soporte pues, es muy genérico, pero igual puedo generar las configuraciones necesarias, ¿no? De ahí también tengo la sección de los ejes, los soportes, si quiero hacer una configuración. Los datos de corte, también desde aquí lo puedo realizar. Puedo colocar de una vez cuál es la velocidad a la cual esta herramienta va a trabajar, pero no quiere decir que después no lo pueda configurar, sino aquí mismo es para darle los valores y pues más adelante hacer la configuración que se requiera. Por defecto, como les decía aquí, la velocidad del lucillo, pues esta es muy importante. Una de las ventajas es que si yo le dejo el valor de 10,000, ¿sí? Al momento de darle enter, aquí voy a poder ver cuál es su velocidad de superficie por defecto, la cual está vinculada por la velocidad del lucillo, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, la velocidad del lucillo en rampa, cuando va bajando, cuál es la velocidad que vas a generar. Tal vez desde aquí tú le puedes decir, ¿sabes qué? Sí, la velocidad del lucillo es de 10,000, pero ya una vez que va bajando, vas a bajar la velocidad porque no puedes entrar de golpe. Entonces, desde ahí, pues igualmente, generar el cambio. Si es que se requiere, pues igual le puedo generar que sean otros 10,000 y listo, ¿no? Puedo indicarle cuál es la velocidad de rampa. Ahora, todo esto, como les digo, es totalmente configurable. La única situación aquí es que esta representación, pues hay que tener cuidado porque tiene que ser de acuerdo a la máquina, no tanto a los valores que yo diga, pues aquí son 5,000, sí, pero porque son 5,000, ¿no? Pues básicamente van de acuerdo a los estándares de la máquina. Entonces, bueno, pues igual aquí velocidad de avance vertical, pases vinculados, que en este caso es ¿cómo se llama? La cantidad de pases que va a realizar básicamente la herramienta, etcétera. Y el tipo de fluido. Si es que la máquina, como les digo, si la máquina es totalmente automatizada, por defecto va a seleccionar el tipo de refrigerante. Entonces, esto no hay tanto problema. Puedo decirle, pues a lo mejor es por aire. Entonces, lo que estoy haciendo es indicarle a la máquina que sea por aire. Pero hay máquinas que todavía no son tan automatizadas y pues yo le tengo que decir a la máquina, ¿no? Es por aire. Entonces, desde pie de máquina, no desde aquí. Entonces, aunque yo le agregue aquí en el código, ¿sabes qué? Pues vas a tener la refrigeración por aire a la máquina, si no tiene ese algoritmo, pues va a decir, no me interesa, ¿no? O sea, realmente no lo va a tomar en cuenta. Entonces aquí yo lo tengo que hacer desde pie de máquina, en meter nada más el código, lo va a identificar. A veces hay que también igual modificar el código porque depende mucho cómo la máquina lo traduce, etcétera. Entonces, desde ahí, pues eso lo tenemos que tomar en cuenta siempre que vayamos a generar un mecanizado, ¿no? Una vez que ya lo tengo, simplemente le digo aceptar y listo. Ya hice la configuración, aquí ya tengo mis brocas y estas pues ya las puedo utilizar a diestra y siniestra o simplemente pues ya tener una librería de acuerdo a las características de mi máquina, ¿no? Bien, entonces aquí en este caso pues ya están configurados. Aquí ya tengo por ejemplo todos los que vienen cargados por defecto. Habrá algunos que son muy similares de manera estándar. Les digo, realmente depende mucho de la máquina, pero bueno, estos los puedo utilizar sin ningún problema. Una vez que ya está configurado, pues igualmente le puedo indicar la selección, cuál es el contorno que requiero. En este caso va sobre el stock porque básicamente va a ser una rectificación. De ahí yo le puedo decir, por ejemplo, cuáles son las alturas de corte, cómo se va a desplazar la herramienta. Básicamente, si vemos aquí la gráfica la explicación, tenemos una sección en rojo, una sección en negro, una sección en verde, en azul y en azul más fuerte. Cada uno son las alturas del espacio libre, bueno, la altura general de cómo la herramienta va a bajar. Sí, entonces, una vez que yo predetermino cuáles son las alturas, pues exactamente cómo se va a desplazar la herramienta, ¿no? Básicamente la sección en azul fuerte es la de corte, pero desde ahí igual puedo predefinir si a lo mejor va a la mitad, si va más arriba, hacia dónde va a cortar. Entonces, esto yo lo puedo configurar también. Tengo, por ejemplo, el número de pasadas, ¿sí? Las cuales pues ahorita es un corte general y también las conexiones que tú requieras para saber también igual cuál es el tipo de movimiento que va a tener la herramienta, ¿no? Esto depende mucho del tipo de herramienta que vayamos a generar y también el tipo de corte. Una vez que ya lo tengo, le digo aceptar y listo, ¿no? Regreso otra vez ahora a la otra configuración. Cada una de estas representaciones las puedo encontrar aquí. ¿Sí? Si, por ejemplo, es un desbaste adaptativo, si es, por ejemplo, si es una cajera, por ejemplo,
si es una, ¿cómo se llama? Para hacer una rectificación, si es un contorno en 2 dimensiones, si es una ranura, si es un perfilado, por ejemplo, con algún radio, ¿sí? Si es una rosca, si es un taladrado, si es, por ejemplo, un corte circular, ¿sí? Si es un grabado o si es básicamente crear un chaflán de manera bidimensional. Y también tengo otros elementos que en este caso podría ser algunas desbaste adaptativo. Más que nada, esto ya es como para empezar a hacer un desbaste general en alguna configuración un poquito más orgánica de acuerdo a la pieza, pero desde aquí igual puedo generar cuál es el tipo de desbaste que se requiere dentro de cada una de las piezas, ¿no? En este caso ya sería como que más para una pieza más orgánica, ¿sí? E igual para darle acabados, porque pues en ocasiones cuando nosotros estamos haciendo la fabricación necesitamos darle un poquito más de acabado, a lo mejor quiero un acabado brillante, ¿sí? Entonces pues necesito una broca un poquito más fina, ya una vez que se hicieron varias pasadas, pues una broca más fina y de ahí pues hacer la representación de la pieza más específica. Entonces igual, cuando ya colocamos aquí la configuración, pues desde aquí puedo saber cuál es el tipo de herramienta, ¿no? Para esto vuelvo a seleccionar la herramienta primero. Ahí, por ejemplo, desde dentro de los tutoriales puedo seleccionar la que corresponde y ya una vez que la selecciono ya con esas configuraciones, pues aquí ya la puedo visualizar, ¿no? Que en este caso es la número 2, sí, que en este caso es de 16 milímetros. Ya me dice cuál es el tipo de valor predefinido, sí, o si quiero personalizarlo, que en general es lo mismo, pero bueno, aquí, desde aquí puedo colocarle las revoluciones. Ahora, como les digo, realmente ya esto ya lo configuré, pero desde aquí también, si sé que la máquina pues no requiere 5000, a lo mejor son menos, pues va a depender mucho de la bajada que va a tener la herramienta. Si entonces también desde aquí lo puedo configurar. Puedo volver a seleccionar exactamente el contorno. En este caso el contorno va a ser en la parte de abajo de esta pieza y listo, ¿no? También igual cómo va a empezar a colocar, bueno, a bajar básicamente la herramienta, ¿no? Entonces igualmente aquí el número de pasadas, sí, la tolerancia, cómo va a bajar y también igual las conexiones generales, ¿no? El tipo ¿cómo se llama?, de proceso que va a tener al momento de identificar alguna ranura o algún hueco. Entonces, esto lo puedo ir exactamente configurando. Una de las ventajas es que cada icono que yo seleccione tiene una explicación. Entonces, digamos que si yo conozco los métodos de fabricación de la máquina, básicamente acá los voy a poder traducir de manera más fácil y voy a poder entender cuáles son los que tengo que mover. No todos se tienen que mover, o sea, no todos los valores que vienen por defecto hay que moverlos, sino son valores muy específicos que vamos a utilizar. Entonces, si ya tenemos un estándar y sabemos, a lo mejor venimos trabajando con otras herramientas, pues vamos a comprender muy bien cómo va ese el funcionamiento. Entonces, también esa es una de las ventajas con ese tipo de herramientas, que todo también el lenguaje pues es muy técnico y podemos entender cómo funciona. Entonces, desde ahí, pues igual puedo hacer cualquier tipo de configuración, lo selecciono y listo. Entonces, desde aquí voy a ir configurando cada una de los cortes, el tipo de broca con la cual voy a trabajar y desde ahí, pues igual cuáles son el número de pasadas, las interacciones que va a tener con toda la pieza, ¿no? Por ejemplo, tengo la sección de taladrado y desde aquí, desde la sección de taladrado, aparte de seleccionar primero la herramienta, pues tengo los ciclos. ¿Sí? Entonces, desde aquí yo le puedo decir cuál es el tipo de ciclo que necesito, ¿sí? Para hacer la interpretación del maquinado. Igual me da una explicación así muy detallada de cuál es el tipo de taladrado, sí que necesito. Por ejemplo, habrá en ocasiones, como les digo, realmente el material es muy duro y en ocasiones pues necesito que la broca primero como que haga una marca, luego salga otra vez, vuelva a entrar o a lo mejor lo va a hacer un ciclos rápidos y luego lentos o se va a detener, etcétera. Entonces, habrá algunos que estas fases pues las tenemos que ir configurando de acuerdo a las características de la máquina para saber exactamente cuál es el tipo de proceso, ¿no? Entonces, desde aquí vamos viendo las herramientas. Les digo, realmente las herramientas que tiene son las suficientes como para
que hagamos un maquinado, ¿sí? Y en general, pues desde aquí hacemos toda la configuración, ¿no? Esto, la configuración realmente depende mucho del proceso de fabricación, ¿sí? A lo mejor habrá quien me diga, ¿sabes qué? Hasta el último hacemos este detalle, ¿no? O primero, lo primero que hacemos es lo que es barreno, pues primero hacemos todos los barrenos y luego hacemos todo lo que sea, huecos, ¿no? Dentro de la pieza. Entonces, depende igual mucho del tipo de fabricación. También igual me recuerdo que en una de las empresas en las cuales estábamos dando un curso, me decían, es que nuestra entrada es sesgada, no es recta, no es lineal. Entonces, por ejemplo, cuando hacían la parte de la rectificación, no es cierto, cuando entraban a hacer el desbaste, sí, directamente ya con la máquina, me decían es que no entra la máquina desde una esquina, sino entra desde la esquina y va totalmente en diagonal, o sea, va en un ángulo de casi 45 grados haciendo el desbaste. Entonces, a veces eso también depende de cómo lo van a fabricar y la persona que trabaja con la herramienta, pues conoce cuáles son las funcionalidades y aparte, pues igual la dureza del material. Bien, una vez que hacemos toda la configuración, ya tenemos ahora sí el proceso y desde ahí, pues igual en la configuración puedo ir viendo una simulación general. Le puedo dar clic derecho, seleccionar aquí, por ejemplo, animación, aquí simular y dentro de las simulaciones, pues especificar para ver cuál va a ser todo el proceso completo. Entonces, de aquí le puedo dar play para ver exactamente cuáles son con los conflictos que puedo llegar a tener con la pieza. Igual, este tipo de simulaciones, si ya sabemos cómo trabajamos con la máquina y conocemos, a veces digamos, prescindimos de esta simulación. ¿Sí? A menos de que sea un diseño nuevo, a menos de que sea no sé, una máquina nueva en la cual vayamos a meter esto, pues sí, estos datos, pues realmente sí se requiere algo así como muy preciso y ver pues que no, pues digamos, no vayamos a dañar la herramienta, ¿no? Por ejemplo, aquí por las velocidades y por el tipo de representación van a poder visualizar que hay algunas secciones en color rojo. Aquí me dice, por ejemplo, una colisión rápida con el material. Esto quiere decir que la velocidad que yo le dejé es muy acelerada y puede dañar el material. O más que el material, pues también igual la herramienta en sí. Entonces, esto depende mucho también del tipo de material que vayamos a utilizar y a lo mejor aquí pues es justamente lo que me está indicando, ¿no? Que al momento de la operación, sí, en este número de ciclo, pues igual me va a decir, ¿sabes qué? Pues aquí tenemos ahí una bajada muy rápida y el programa dice, bueno, si así lo dejas y conoces la herramienta, pues adelante. Si no, pues solamente te estoy dando una advertencia porque vas a volar la herramienta. Entonces, esto en ocasiones hay que considerarlo, sí, pero bueno, como les digo, realmente ya una vez que tenemos bien claro cómo es la fabricación, pues realmente no tenemos problema, ¿no? Pero bueno, en general, primero sí hay que hacer una configuración previa y ya de ahí, pues ahora sí dedicarnos a la fabricación y al diseño. Entonces, esto me da por default una estadística general primero de posición, ¿sí? Igual de tiempo, cuál es el tiempo que se lleva, cuál es el porcentaje, sí, de todos los procesos, que en cada uno de los procesos se detiene y me va diciendo, ok, aquí tengo una descripción, el tipo de proceso, la herramienta, sí, etcétera. Entonces, desde aquí puedo saber exactamente cuáles son las velocidades, cuál es el tiempo de ejecución, etcétera. Y desde ahí también me da una estadística del tiempo de mecanizado, ¿sí? De la distancia de mecanizado, de la operación, el número de operaciones que lleva, que en este caso son 13, y los cambios de herramienta, que básicamente son 9. Bien, entonces desde aquí yo puedo hacer cualquier tipo primero, pues esto es básicamente nota, ¿no? Para mí, para saber cuál es el tiempo que se va a tardar en general el mecanizado y el tiempo que se va a tardar en la máquina, realmente, ¿no? Entonces esto, pues me da a entender cuál es el tiempo que se va a tardar, ¿no? Una vez que ya tengo todo esto, simplemente lo cierro. Si ya estoy de acuerdo, ya no hago ninguna configuración, si ya sé que voy a trabajar con esto, voy directamente al postprocesador y aquí puedo seleccionar cuál es el tipo de proceso, ¿no? Aquí cuál es la operación
cuál es la cantidad de operaciones, ¿sí? Y también aquí tengo cuáles son los parámetros, ¿sí? Entonces, igual la unidad en la cual se van a trabajar, si son milímetros, ¿sí? Si es, por ejemplo, abrir el editor el equipo en CNC, y también puedo seleccionar cuál es el tipo de postprocesador, ¿sí? Aquí los postprocesadores básicamente dependen del software o de la máquina, ¿sí? Entonces, hay algunos que se adaptan o que son similares a algunas máquinas, porque dependiendo también el tipo de máquina, cuál es su procedencia, porque hay máquinas, por ejemplo, tanto chinas como alemanas, como holandesas o, bueno, las gringas no tanto, pero sí por lo menos hay algunas asiáticas que por lo regular traen su propio software de mecanizado. Entonces no es el mismo que habitualmente conocemos. Entonces no podría yo decir, pues voy a seleccionar uno no sé, una hash o puedo seleccionar otro, ¿sí? Así que no lo puedo estandarizar. Entonces, primero tendría yo que ver cuál es el postprocesador que utilizas, si se adapta a lo que viene aquí y ya utilizarlo. Si no, de todas maneras, estos postprocesadores pues los puedo seleccionar y configurar de acuerdo a la máquina o ya saber cuál es el tipo de postprocesador y sin problema seleccionarlo y utilizarlo para la máquina, ¿no? Una vez que selecciono el postprocesador, por ejemplo, voy a seleccionar esta de Haas Texto 1000, aquí está, esta. Se la selecciono, ahí está, ya tengo las características. Lo único que hago es hacer el postproceso y ya el programa lo que se hace, pues básicamente es todo el proceso general, ¿no? De todo lo que es el postprocesador. Entonces, pues desde aquí ya me dice exactamente cuáles son las características. Por ejemplo, ahorita no lo hizo. No sé por qué no hizo el postproceso. A lo mejor ahí tengo algún conflicto con algo o seleccioné algo que no era. Y bueno, básicamente me da la relación todo lo que es el postproceso, ¿no? Entonces, realmente aquí, pues sí depende mucho de los equipos, como les digo, depende mucho de cuál es el tipo de postprocesador y también igual, pues seleccionar las características correctas de lo que es la máquina, ¿no? No es simplemente decir, voy a hacer un proceso de mecanizado ahorita, pues realmente no, porque puedes llegar a dañar todo lo que es la máquina, pero en general podrías hacer un diseño y utilizar los valores que vienen predefinidos y de que puedes hacer el mecanizado o el ejemplo, lo puedes hacer. Pero aquí ya hablando en algo más, eh, más de acuerdo a la industria, pues básicamente sí tendremos que investigar primero cuáles son las características de la máquina, traducirlas directamente aquí y ya lo demás, ya nada más es ponernos a mecanizar, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que conocer de primera, ¿no? Es lo fundamental. Primero el equipo, cuál es el tipo de equipo y el postprocesador. Entonces ya de ahí pues ya podemos identificarlo y también cómo trabaja la máquina, porque les digo, realmente aquí yo puedo hacer un postproceso de todo. A lo mejor me van a decir, bueno, ¿y qué pasa con la parte de atrás? Tengo que volver a crear otro postproceso, ¿sí? Ahora para la parte de atrás. Y de hecho, le puedo decir, ¿sabes qué? Todo, hazlo de un jalón y la máquina en automático va a voltear la máquina, y digo, la máquina en la pieza y va a empezar a hacer el siguiente proceso. Pero hay máquinas que de pronto yo tengo que decir, no, paras en el primer proceso porque de manera automática no se va a voltear la pieza. Entonces tengo que entrar, ahora sí que tiene que entrar la mano humana y seleccionarlo, voltearlo y ahora sí que siga el procesamiento, ¿no? Del mecanizado. Entonces, esto les digo, realmente todo depende de la máquina, cómo viene configurada y pues cómo se utiliza básicamente. Entonces, todos estos datos sí se requiere, así como el análisis por elementos finitos, que básicamente pues digamos eso, podemos prescindir tanto de los cálculos en cuestión de a lápiz o hacerlo a mano, sino ya podríamos tener algo estandarizado, meter los valores en lo que es aquí en Fusion 360 y de ahí pues saber que ya hace el análisis por elementos finitos. En cambio acá sí necesito saber muy claramente cuáles son las características de la máquina como para hacer el postproceso, ¿no? Entonces, pues esto es básicamente la funcionalidad con Fusion 360. Realmente aquí podría meterme todavía a platicarles más sobre tanto el mecanizado
con un torno o tal vez un análisis de impacto, no sé, a lo mejor de moldes. Va a depender mucho de cuál es el área en la cual ustedes se desarrollan para que realmente pues vean las funcionalidades, ¿no? Y en general, pues básicamente todo lo que es el análisis, pues básicamente con Fusion 360 voy a poder sacar todo lo que es los datos generales, ¿sí? De lista de materiales, información general de todo lo que es el equipo. También, por ejemplo, voy a poder tener ahí análisis generales dependiendo del tipo de desarrollo que voy a generar. Y tengo pues los procesos tanto en CAD como CAM, ¿no? De ahí pues esto hay una integración completa, como vieron, ¿sí? Puedo utilizar cualquier tipo de simulación para tener un diseño más confiable, ¿sí? Igualmente, hacer todo el proceso general dentro de todo lo que es el mecanizado o un análisis o la producción de los planos o crear un prototipo digital con simulaciones, análisis. Realmente eso depende mucho del tipo de diseño que ustedes vayan a realizar, pero en general pues hacen una integración completa de todo lo que es su equipo, ¿no? Entonces es la colaboración y la accesibilidad directa con todo el equipo de diseño. También igual, pues podemos tener diferentes etapas de diseño, las cuales nos dan con mejor precisión la manera de pues hacer ajustes dentro de lo que es la pieza, ¿no? Tanto para el diseño principal como la parte de fabricación. Y pues ahí se hace toda una integración completa con todo nuestro equipo de trabajo y la colaboración pues realmente es la principal para trabajar con Fusion 360. De hecho, quiero mostrarles ya por último un pequeño video para que ustedes lo puedan ver con claridad exactamente cómo es la colaboración. Sí, básicamente la colaboración directa con Fusion 360 es pues realizar el diseño, ¿no? Como ahorita ustedes vieron. Pero en general no es tanto el diseño, porque el diseño desde aquí yo lo voy a poder ver. En la sección que vimos hace un momento, tengo todas las piezas y puedo generar todo el ensamblaje. Pero una de las características principales es que tengo el diseño colaborativo. Desde aquí tengo, por ejemplo, la colaboración directa con Fusion Teams y desde ahí básicamente puedo mostrar alguna revisión de todo lo que es la pieza. Entonces también esto me da una facilidad de saber que la integración directa con el equipo pues la voy a tener directamente en Fusion. Entonces estos podemos tener un chat en vivo y tener aquí revisiones completas, hacer algunas notas sobre las piezas y sobre todo también si tenemos que involucrar al cliente, le puedo dar un apartado para que él pueda ver directamente con Fusion. Bueno, en este caso es en la nube, ¿sí? Y él simplemente entra a una URL y puede visualizar la pieza. Entonces, esto realmente es muy útil al momento de generar una colaboración directa con todo el proceso de fabricación. Entonces, pues esto Fusion 360 pues me da la ventaja de que pues puedo tener un análisis todavía mucho mayor, ¿no? Y en general, pues hago toda la colaboración con otros softwares, ¿no? Está Power Mill, está todo lo que es la sección de mecanizado, ¿sí? Que va directamente con otros softwares que puedo implementar. Entonces, básicamente, todo esto lo puedo integrar básicamente con Fusion 360, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, la parte de mecanizado que ahorita acabamos de ver, y pues no solamente es una integración con Fusion, sino también lo tiene con Power Mill. Entonces, esa es una ventaja, ¿no? Actualmente, Power Mill es la herramienta, eh, digamos, es una herramienta muy poderosa que involucra pues toda la gestión del mecanizado, ¿vale? Entonces, pues realmente esto nos va a garantizar que nuestro método de fabricación pues es confiable y sobre todo que podemos nosotros trabajar de manera directa con todo lo que es la productividad en cuestión del diseño. Bien, pues básicamente esto es todo con respecto a Fusion 360 y al webinar que tenemos el día de hoy. Si ustedes quieren contactarnos, nos pueden contactar directamente en Facebook, en Instagram o directamente en nuestra página
de cadconsultores.com.mx. Si quieren ver algunos videos que subimos a nuestras redes sociales, pueden entrar directamente a CAD5 Consultores y ahí pueden visualizar los videos que subimos, tanto de manufactura como de arquitectura y entre otros softwares que manejamos, igualmente los pueden visualizar. Y bueno, pues básicamente eso es todo con el webinar. Muchas gracias a todos por su tiempo. No sé si hasta ahora tengan dudas, preguntas sobre lo que acabamos de ver. Si gustan, pueden escribirlo directamente en el chat. Bien, o también nos pueden enviar sus dudas o preguntas directamente a informes@cadconsultores.com.mx. Bien, pues básicamente por hoy es todo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Esténse al pendientes porque estaremos dando otros webinars seguramente en los siguientes meses. Muchas gracias a todos por su participación. Que pasen excelente tarde. Gracias. Hasta la próxima.